Buenas tardes, mi nombre es Lain Exceli y les voy a exponer acerca del sistema de fichero distribuido de Cando. Primeramente, comencemos con la definición. Eh, es, el, es el sistema de almacenamiento. Es un sistema de ficheros que fue creado a partir de Google File System. Como siguiente punto se tiene que también es una tecnología de almacenamiento distribuido de información. Por lo tanto, es el núcleo de un sistema de Big Data basado en HDFS. Tiene como filosofía con la que se creó para mover los datos y no es suficiente debido a las latencias que esto implica y al consumo de ancho de banda que estas operaciones exigen. Y por ello lo que propone es mover la capacidad de procesamiento hacia los datos y dejar fijos todos los últimos. También proporciona que las aplicaciones o las soluciones de Big Data a la capacidad de acceder a los datos en lugar de en el que están almacenados. Como siguiente punto, también es que se encuentra utilizado para ya grandes flujos y trabajos de ficheros para grandes ya para trabajar con ficheros ya con grandes lecturas y escrituras. Y su diseño se reduce a una entrada y salida en la red. La escalabilidad y la disponibilidad son otras de sus claves y gracias a la replicación de datos y la tolerancia a fallos también. Y como siguiente punto es que también permite el almacenamiento de tipo de datos estructurados y no estructurados, semiestructurados también. Esto quiere decir que puede almacenar cualquier tipo de información, imágenes, videos, texto y más. Esto en grandes cantidades y también de manera replicada y distribuida a múltiples nodos para asegurar su disponibilidad y que el sistema tenga una tolerancia a fallos en varios de estos nodos. El funcionamiento está basado ya en clústeres de nodos que permite una mayor velocidad de procesamiento de la información mediante la concurrencia en paralelo. Y también es que este HDFS está basado en Java y constituye un sistema de ficheros único con una capa de abstracción por encima de los datos que permite una visión de los recursos como si fueran una única unidad. Dentro de la arquitectura se tiene que el main nodo, el NN, es el nodo maestro, el nodo principal, que en sí no se encarga de almacenar los datos, sino que de gestionar el acceso y almacenar sus metadatos. Ese asemeja a una tabla de contenidos en los que se le asigna el bloque de datos a los datanodes. Eh, Debido a esto es que necesita menos espacio de disco, pero más recursos computacionales, como son la CPU y la memoria, que, que se tiene en los datanodes. Este componente también es, es un nodo único, que se conoce como una lista de ficheros y directorios de clúster. El sistema de ficheros no se puede usar sin un name nodo, que en el handle 2 introduce el concepto de alta disponibilidad, evitando que exista un único punto de fallo en el sistema. También para conseguir esto, se tiene que HDFS eh, puede configurar para que exista un name nodo primario activo y un name nodo secundario en espera. O también, o más de uno a partir de un handle 3 que actúa como esclavo. Eh, este último puede tomar ya un control y responde a las peticiones de los clientes si se detecta algún fallo o el nodo primario deja de estar disponible. Estos nodos deben estar ya sincronizados y tener los mismos metadatos almacenados. Existen dos tipos de mecanismos para conseguir una sincronización. El primer mecanismo es uno de los más comunes o principales y es el Quorum Journal Nodes, el QJM, que los Journal Nodes son ligeros, separados, que se sincronizan entre ellos. Eh, Generalmente existen tres por cada clúster. El name nodo activo escribe su load en la mayoría de los journal y el nodo en espera lee los cambios y se aplica a su name space. Eh, cada, cada fallo del NN primario y el NN secundario lee los cambios en el journal y después toma el rol primario. Y el segundo mecanismo consiste en usar un almacenamiento compartido entre los main nodos sobre el que describe el long
los cambios, como es el data nodes. El data nodes se corresponden a los nodos del clúster que almacenan los datos y se encargan de gestionar el almacenamiento del nodo. Generalmente usan un hardware básico con varios discos y una gran cantidad. A causa de su topología, permite aumentar la capacidad de un sistema de forma horizontal, de forma efectiva, se podría decir, y un coste reducido. Dentro del funcionamiento se tiene que el sistema de fichero distribuido Handle tiene un modelo write on read many, que significa que no se pueden editar los ficheros almacenados en este sistema, pero sí se pueden añadir datos. Antes de poder usar el sistema, debe formatear el name node con el comando hdfs name node guión intermedio forma. Es una solución al funcionamiento. También, como siguiente, se tiene que las operaciones de escritura, el cliente debe comunicar la instrucción previamente al name node. El name node comprueba los permisos y responde entonces al cliente con la dirección de los data nodes, en los que el cliente deberá empezar a escribir, y el primer data node copiará el bloque al otro data node, que entonces lo copiará un tercero, y una vez que se hayan completado estas réplicas, se enviarán al cliente la confirmación de la escritura. En las operaciones de la lectura, el cliente pide al node la localización de un fichero, y una vez que se han comprobado los permisos del cliente, el node envía la localización de los data nodes que contienen los bloques que componen el fichero al cliente. Y también envía un token de seguridad que se usará en el data nodes como medio de autenticación. También se tienen las características del sistema de ficheros distribuidos de Handle. Como primer punto es el tamaño de bloque grande, que es comparado con otros sistemas de archivos, que es mayor a 64 megabytes, porque este sistema está diseñado para almacenar un gran número de archivos enormes, mayor de 10 gigabytes. Como siguiente característica es que se centran en servidores baratos y por lo tanto no los más fiables. La tolerancia a los fallos de todo el clúster está garantizado por la replicación de los datos. La duplicidad también, y las réplicas se hacen a un nivel de grupo y no a un nivel de nodo de datos. Como siguiente es la replicación, que tiene lugar a un nodo asíncrono. La información se distribuye a varios servidores justo justo en el momento del arranque, y por lo tanto el fallo de los nodos, de los datos individuales, no provocará ninguna pérdida total de estos mismos. Como siguiente característica tiene que el sistema está optimizado para la lectura de archivos de flujo, por lo que no es apropiado usarlo para lecturas irregulares y aleatorias. Los clientes pueden leer y escribir los archivos de este sistema directamente a través de una interfaz del programa de Java. Como siguiente es que los archivos se escriben una vez, lo que excluye que cualquier cambio arbitrario entre ellos. También el principio Word, que significa que escribir una vez y leer muchas veces, libera completamente al sistema de los bloques de escritura y lectura. La escritura en un archivo a la vez solo está disponible para un proceso, y lo que elimina los conflictos de múltiples registros. También este sistema está optimizado para la transmisión de datos, la compresión de datos y el uso eficiente del espacio del espacio en disco ha reducido la carga de los canales de datos, que suelen ser cuellos de botellas en los entornos de sistemas distribuidos. También tiene un autodiagnóstico, que cada data node envía mensajes de diagnóstico a ciertos intervalos de name node, que escribe registros de operaciones de archivos en un registro especial. Y como última característica se tiene que todos los metadatos del servidor de los nombres se almacenan en un arranque. También dentro del sistema de ficheros distribuidos de Handle se tiene ventajas, como es la rentabilidad, en los que los data nodes en los que se almacenan los datos se basan en hardware de estándar económico,
lo que esto reduce a costos de almacenamiento, dado que este sistema es de código abierto y no hay una tarifa de licencia. Como siguiente ventaja es el almacenamiento de grandes cantidades de datos, que almacena una amplia variedad de datos de todos los tamaños, desde megabytes hasta petabytes, y en estos, los formatos incluidos, los datos estructurados y no estructurados. Eh, sí, la siguiente ventaja es la recuperación, la recuperación rápida después de una falla de hardware, ya que el sistema se desarrolló para detectar errores y corregirlos automáticamente. La portabilidad también. Es portátil en todas las plataformas de hardware y es compatible con varios sistemas operativos, incluido con Windows, Linux y macOS. También el acceso de datos en streaming, ya que este sistema está diseñado para un alto rendimiento de datos y es mejor para acceder a los datos de transmisión. Dentro del sistema de fichero distribuido se tiene un ejemplo, pero antes de empezar el ejemplo se tiene un concepto como es el MapReduce, que es el componente del procesamiento de Handle, que consiste en un framework de programación de librerías en entornos de ejecución que trata sobre, que trata sobre este mismo sistema y se basa en el uso de dos funciones, como es el mat y el reduce. El mat es una teoría de divide y vencerás, divide las tareas de entrada y subtareas y las ejecuta entre distintos nodos, mientras que reduce combina y reduce la kernelidad y los combina a grupos para obtener la respuesta final. Dentro del ejemplo, es un ejemplo de aplicación de MapReduce para contar las palabras de un texto. Eh, Se tiene que uno de los típicos ejemplos de aplicación MapReduce consiste en contar el número de veces que se repite una palabra de un texto y se divide en texto original en bloques o tokens. En este caso, en el ejemplo se muestran grupos de 3 palabras en que cada token se pasa a una instancia de mapper que los organiza en parejas, como son clave, que es igual a nombre y fruta, el valor es igual a 1 y este sí está, es igual a valor a 1. En el proceso short and solve se organizan de todos los resultados parciales obtenidos por los mappers y en cada instancia o nodo se reducen al agrupar y sumar todas las ocurrencias de una palabra en concreto. Eh, y como conclusiones, se tiene que el sistema de ficheros distribuidos dejando permite a los usuarios o aplicaciones crear directorios, guardar archivos en estos mismos directorios. Tiene una estructura jerárquica del espacio de nombre de los archivos, es similar a la mayoría de los sistemas de archivos existentes. No admite la cuota de disco del usuario ni el control de permiso de acceso ni enlaces físicos y blancos. Como siguiente es que el sistema de ficheros distribuidos de Handle es popular ya en varias organizaciones o empresas debido a que Handle se puede implementar los clústeres para el procesamiento de grandes colecciones de datos con, con ya ordenadores estándares. Las organizaciones ya o empresas más conocidas son IBM, Yahoo, Adobe, Facebook, Google, que les permiten ya almacenar datos en arquitecturas distribuidas sin ninguna dificultad y poderlas procesar de forma paralela. Y también que la replicación de datos del sistema de ficheros distribuidos de Handle es fundamental porque asegura que los datos permanezcan disponibles en el caso de un nodo o hardware y en caso de que un nodo falle, el usuario puede acceder a los datos que estaban en ese nodo mediante otras computadoras. ¿Sí? Y esa ha sido mi exposición. Gracias.